Buenas noches, tengan todos ustedes. Continuando con nuestro curso de análisis y diseño de estructuras de mampostería, en este capítulo 8, pues ya vamos a dar por terminado todo lo que va a ser lo correspondiente a piezas, ¿no? Entonces, déjenme agrando la diapositiva. En el video anterior, haciendo una recapitulación rápida, pues vimos un ejemplo práctico de cómo determinar esta resistencia a compresión de las piezas cuando tenemos este, mm, pues una cierta variedad de diferentes piezas, ¿sí? Bueno, si queremos comprarlo de un proveedor y que éste nos, del lugar de sitio de producción, podemos recoger estas piezas y ensayarlas y determinar precisamente esta resistencia, ¿no? Una resistencia mm, promedio, ¿sí? Que relaciona precisamente a todas las características de las piezas individuales. ¿De acuerdo? Eh, También quiero hacer mención y darle las gracias al ingeniero Víctor por hacerme una recomendación sobre la parte de utilizar pizarras de dibujo, ¿no? Entonces, sí, ya no vamos a utilizar como tal Paint. Entonces me recomendó esta parte de esta pizarra, una pizarra infinita, ¿sí? Que está bastante, es parecido a Paint, pero pues sí es como un poco más didáctico, ¿no? Un poquito más sencillo de realizar. Este, y bueno, entonces aquí vamos a trabajar y vamos a desarrollar aquí, en dado cuando tengamos que hacer algún ejemplo, algún cálculo, etcétera, además, ¿no? Bueno, para continuar en este capítulo, pues vamos a ver eh, una característica importante que deben de tener las piezas para utilizar el muro de mampostería, ¿sí? Y que es precisamente la absorción. Entonces la absorción podemos tenerla de dos formas: máxima, una absorción máxima, una absorción total y una absorción inicial. Entonces, generalmente esta absorción, pues, se mide o se deja en laboratorio, por ejemplo, en un día, en 24 horas, y ya después se saca el material saturado o la pieza saturada, se seca un poco, se seca superficialmente y pues se pesa y se puede obtener un porcentaje de esta absorción, ¿no? Con respecto al peso en una pieza seca. Ahorita sí que gusto más a detalle, vemos un ejemplo. De hecho, en esta parte, pues ya no va a ser como un ejemplo, o más bien no voy a dedicar un video completo para hacer un ejemplo, porque esto es bastante rápido. Voy a hacer esto, voy a hablar sobre el peso volumétrico, cómo obtenerlo, este, y también hablando de tolerancias dimensionales, ¿no? De las piezas. Entonces vamos a empezar con con este video. Y pues em, la absorción pues, es una propiedad que tienen las piezas de mampostería de absorber agua precisamente hasta llegar pues a un estado saturado. Entonces, evidentemente, pues esta absorción con la pieza va directamente relacionada con la permeabilidad, ¿sí? Y esta permeabilidad, pues, se ve afectada porque ya ven que las piezas en realidad no son totalmente lisas o sin nada de poros, ¿sí? Entonces, precisamente como tienen cierta porosidad y entre más vacíos tengan en sus superficies, pues de todas sus caras del prisma de la pieza, pues va por ahí a absorber agua, ¿no? Por esas cavidades. Entonces, por eso dice que tenemos relación con la permeabilidad. Es recomendable, y la norma también nos dice, de hecho, como tal, si ahorita nos fijamos en la parte de la CNTC mampostería, no hay una parte ya como tal que diga esta parte de absorción, ¿de acuerdo?
pero implícitamente sí lo menciona. Ya ven que les estaba haciendo mención de unas normativas que son para controles de calidad de las piezas, que es la 404 y 036 me parece. Déjenme, lo checamos, 036, esta que está por aquí. Vamos a poner el puntero láser. Esta. Y en todas estas normas, ahí sí viene cómo determinar o estos niveles que debe de tener de absorción mínima para que, pues para que pueda cumplir, ¿no? Ahora, y ahorita más adelante, pues vamos a ver en qué afecta. Entonces, pues manteniendo nosotros estos niveles bajos, pues vamos a evitar que precisamente estas piezas van a absorber o sustraer agua cuando nosotros la estemos pegando para nuestro muro de mampostería, pues vamos a tener evidentemente piezas superpuestas con pues una junta de mortero, ¿no? Una liga de mortero. Entonces, este mortero, cuando nosotros lo colocamos, pues está en estado fresco, ¿sí? Y pasa a un estado endurecido. Y para eso precisamente está fraguando. Entonces, aparte de que la reacción tiene como tiene un contenido de cemento, ¿sí? Y estos pues tienen y también, bueno, si estamos hablando de concreto de relleno también, tiene una propiedad exotérmica, empiezan a liberar calor. Entonces, estos niveles de humedad de que tiene precisamente este mortero o este concreto de relleno, pues empieza también a perder humedad por esta reacción exotérmica. Y aparte, si las piezas tienen un alto nivel de absorción, pues más rápidamente pierden esta humedad y no deja de desarrollar o no deja crecer precisamente estos cristales que es lo que se va a tener adherencia en las piezas y, y precisamente esto, ¿no? Para garantizar adherencia y que no tengamos fisuras o como una buena adhesión entre lo que es la interfaz pieza-mortero. Más adelante tengo unas imágenes para que vean justamente cuando no hay una buena adherencia, cómo se ve y pues ya vimos que también puede tener problemas si hay cargas excesivas que intenten cizallar al muro o acortarlo, pues puede sufrir deslizamiento, ¿no? Precisamente por esta deficiencia interfaz pieza-mortero. Otra, bueno, esa es la absorción total, o la absorción máxima, ¿no? Hay otro tipo de absorción que es la absorción inicial o también denominada como succión. Esta succión mide la velocidad de, que tiene una pieza, ¿sí? Para absorber agua y la mide o sea, cuántos gramos de líquido, ¿sí? De agua absorbe por unidad de tiempo. Entonces la medida pues es en gramos sobre minuto, ese es lo común, y pues mide, ya como ya lo dijimos, la cantidad de agua que es capaz de incorporar la pieza una vez que está puesto en contacto con el agua. Ahora, no existe una relación em, bien definida o consistente entre la absorción inicial y la absorción total, porque por ejemplo nosotros podemos tener piezas con una absorción total muy alta, pero con una succión muy baja o mucho más baja que la, la absorción total o viceversa. O sea, podemos tener una absorción total muy baja y una succión muy alta, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos, aunque tengan nombres similares, pues no se relacionan directamente ambos, ¿no? Entonces, ahora, las piezas de arcilla tienen una succión alta, ¿sí? Entonces tienden a absorber cantidades de agua altas en la junta de mortero y pues como consecuencia puede tener baja adhesión en la pieza mortero.
¿Qué es lo recomendable? Esto, si se fijan, no está, em, no está orientado como tal a, por ejemplo, a la parte de un proyecto estructural, en la parte de diseño. Esto va más enfocado como al control de calidad cuando se está, o bueno, en la parte de supervisión, ¿sí? Cuando se está construyendo el muro. Entonces, también obviamente un estructurista, pues sí puede especificarlo en el plano y también en la memoria de cálculo, ¿no? O sea, como recomendaciones eso sí, sí se puede hacer, pero también va como muy enfocado o muy ligado al proceso constructivo, ¿no? Si se fijan. Entonces, eh, si sabemos que estas piezas de arcilla tienen una alta succión, nosotros para contrarrestar este efecto, ¿sí? O para limitarlo o que sea menor, pues es recomendable mojar estas piezas unas horas antes precisamente de colocarlas o utilizarlas, evitando que se saturen completamente las piezas y que también estén simplemente o superficialmente húmedas, con poquita agua, ¿no? Ya que pues cualquiera de los dos casos, pues uno si está en el extremo, bueno, son como casos extremos, uno o si está muy, que tengamos o que apenas lo mojemos o que esté completamente saturado, pues también puede generar un déficit de adhesión, ¿sí? Y también, eh, pues, puede, por ejemplo, tener problemas con estabilidad al pegar las piezas, ¿no? Porque pues se pueden así como, este, resbalar o ese tipo de, como, más o menos tendría como ese tipo de efecto, ¿no? No es así como tal resbalar como si fuera una mantequilla, pero tendría más o menos ese efecto. Ahora, en el caso de las piezas de concreto, em, por ejemplo, pues bloques de concreto, los tabicones, se deben evitar aquellas que tengan alta succión o altos niveles de absorción inicial del agua, ya que estas no, como las piezas de arcilla, no se pueden compensar mojando las piezas, ya que esto puede provocar inestabilidad dimensional por una propiedad que tienen las piezas de mortero que se llama o que se conoce contracción por secado. ¿De acuerdo? En estas imágenes, pues, están en un laboratorio y están midiendo, pues, la absorción, bueno, la succión o la absorción inicial y la absorción total o la máxima pues, de diferentes piezas que se pueden utilizar para muros de mampostería o para piezas estructurales. Entonces, pues tenemos en la primera imagen un tabicón, en el segundo eh, un bloque de concreto y en el tercero, pues una pieza de arcilla extruida, ¿no? Entonces, así más o menos se ve, se coloca como en una placa que tiene pues un cierto nivel de agua y pues vemos claramente, por ejemplo, en la parte del tabicón, cómo se ve justamente cómo empieza a absorber esta agua y cómo se ve completamente saturado en esta zona inferior de la parte del tabicón y en la parte superior pues está seco, ¿no? Pero esta parte, todo esto pues puede generar problemas por contracción por secado y ahorita vamos a hablar más a detalle de esto. En esta imagen es un ejemplo de cuando tenemos una absorción excesiva de, de agua en una pieza de arcilla. Entonces, estos más o menos problemas típicos que se ven. Cuando tenemos una pieza con niveles altos de absorción y de succión también, este, pues podemos tener este tipo de efectos eh, que no son buenos. Entonces vemos una pobre adhesión precisamente en la liga o en la interfaz, que es la pieza y la junta de mortero, y pues aquí claramente se ve una fisura, ¿no? Entonces, esto es precisamente lo que se debe evitar porque luego aquí, como les comentaba, aquí podemos, si supongamos que este es un muro estructural importante y tenemos este efecto,
pues luego también podemos tener problemas por falla por deslizamientos, ¿no? Debidos precisamente a este déficit entre la junta pieza mortero, que ya lo habíamos platicado cuando estábamos viendo estos los fallos típicos y comunes de muros de mampostería confinada, ¿de acuerdo? Este, y en esta imagen pues hablaríamos de contracción por secado. Entonces, la contracción por secado, pues es una característica que tiene este pies de concreto, y pues van a estar en función de varias cosas, de sus materiales. Ya vemos que las piezas de estas de concreto, pues en realidad se fabrican principalmente de tres componentes. Lo vamos a tener, pues cemento, vamos a tener arena, un agregado petrofino, ¿sí? Y vamos a tener también agua, ¿no? Entonces también precisamente la dosificación y la dosificación corresponde a qué tantas cantidades de estos componentes que les acabo de mencionar, pues le estamos incorporando a nuestras piezas. Entonces, si tenemos altos niveles de cemento, altos niveles de agregado, altos niveles de relación agua-cemento. Entonces todo esto pues también afecta precisamente la calidad de nuestra pieza y va directamente también asociada pues a que pueda tener contracciones por secado o que pueda tener altos niveles de succión. También al proceso de fabricación y el curado. Aquí me falta una O. Eh, déjeme de una vez se lo agrego. Entonces, todo esto refleja el grado de sensibilidad dimensional de la pieza a los cambios de humedad en su interior. Entonces, precisamente, en esta imagen tenemos una pieza de concreto con su junta de mortero, ¿sí? Su muro de mampostería. Y pues tenemos una pieza con un nivel de absorción alto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esta parte se como que se contrae esta pieza porque pues ya ven cómo tiende como a tipo a desmoronarse. Y pues aquí se ve también claramente el efecto de que ya no hay una adhesión, de hecho se ve justamente una fisura e inclusive podemos ver prácticamente lo que está casi del otro lado, ¿no? Del muro. Entonces, pues eso no es bueno porque pues también cuando lo que nosotros queremos es precisamente que este muro se comporte pues como que trabajen en conjunto, ¿no? Que disipen y transmitan pues las cargas de forma adecuada. Es cargas o las fuerzas internas o o los esfuerzos pues se redistribuyen de manera lo más uniforme posible en el muro y pues esto no, entonces genera cierta discontinuidad en esta parte y pues no es adecuado. Eh, entonces, en estas piezas de concreto no podemos, ya dijimos, hacer lo que hacíamos o no es recomendable hacer con lo que hacemos con las piezas de arcilla, mojarlas antes de utilizarlas. Entonces, estas no, lo recomendable es que tengan bajos niveles de succión y, y de absorción total, ¿sí? Y también, pues que no se saturen, tratarlos de que no estén, muy húmedos o muy mojados, ¿no? Entonces, protegerlos de la lluvia, ¿sí? Si están en el sitio de trabajo las piezas o en el lugar que esté, no es así como totalmente necesario. Y en dado caso, por ejemplo, supongamos que también es muy común dejar a la intemperie cuando van a algún banco a comprar, a algún banco de material, a comprar pues todo este tipo de piezas. A veces no las dejan bajo sombra, ¿no? O que tengan algún techo o que algo que esté más o menos impermeable, no. Entonces, todo esto pues afecta y aquí sí podríamos ver precisamente cuando nos venden este tipo de piezas, ya sea concreto o arcilla, del material que sea,
pues podemos ver tolerancias dimensionales máximas permitidas en las piezas. Entonces, me voy a ir a la normativa y si se fijan en lo que corresponde a piezas, lo único que nos hace es la mención al peso volumétrico y de ahí se pasa, bueno, esto ya lo comentamos, que es cómo clasificar la pieza, que es como propiedades físicas de la pieza y nos manda directamente a la resistencia mecánica, a la compresión y se acabó, ¿no? Y no nos dice explícitamente o directamente que debemos de cumplir también con esta parte, pero sí nos hace mención de la norma 036 y de la norma 404 que está por aquí, y en esas normas sí está en esta parte de, de las tolerancias. De hecho, ya si gustan, con más tiempo luego hacemos un video relacionado a este tipo de normativas, como ya les había comentado. Y si no, de todos modos, ustedes las pueden buscar, ¿no? Y pueden entrar y checar más a detalle para que vean. Pero más o menos rondan 2-3 milímetros de dimensiones en tolerancias máximas que puede tener la pieza. Eso ya en un video también lo comentamos. Y también creo que está un porcentaje eh, también máximo que puede tener la parte de absorción, ¿no? Y lo pueden ahí checar también con más detalle. No, no se los muestro porque no tengo estas normas ahorita a la mano, pero sí las pueden consultar, ¿no? Se supone que esta normativa, bueno, todas las que son en relación a 11, tiene un costo, pero hay muchas que sí están pues en internet y se pueden descargar de forma gratuita y pueden verificar. Hay algunas que no son las más actuales, pero pues no es así como que haya cambios en una normativa a otra en versiones, ¿no? Casi siempre son iguales, pero más o menos pueden ver pues de qué se trata todo esto. Y pues voy a poner, por ejemplo, un ejemplo de, de cómo podríamos calcular esta absorción total. Les digo que por lo típico es de que esto se someta pues a 24 horas o, o relacionado pues evidentemente a un día, ¿no? Entonces ya vimos que esta se coloca y es común, acuérdense que vamos a suponer que tenemos esto cuando veían mecánica de suelos o suelos, o la parte de geotecnia, les decían que pues este volumen de este suelo, eh, el volumen del suelo, pues era un volumen que correspondía a la parte pues sólida. Bueno, este suelo, para que no se me confunda con esto, la parte sólida más el volumen de, porque, bueno, esto está en función a los estados que tiene la materia, sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Entonces, algún volumen de líquidos más un volumen por el estado gaseoso, ¿no? Un volumen de gas. Entonces, esto, pues, por lo regular, pues, como tiene un peso muy pequeño, pues se puede despreciar o un volumen pequeño y pues básicamente entraba en acción estas partes, ¿no? El volumen de los sólidos y el volumen de los líquidos. Y pues sucede algo lo mismo similar en las piezas, entonces están estos tres estados de la materia y está la parte sólida, la parte líquida y también pues esto viene también relacionado con la porosidad o esta parte de relación de vacíos, ¿no? No es así como nada más es como para hacerles un poquito eh, de dónde sale esta parte o qué es en realidad más o menos lo que se hace. Está en el laboratorio y tienen la pieza, esta pieza en estado natural o en condiciones ambiente normales, pues puede tener internamente pues un cierto grado de, supongamos que esto son líquido, ¿no? Cierta humedad, ¿sí? Esta pieza.
Entonces, esta pieza, pues, se somete, se ve como extraño este color. eh, esta pieza se mete a un horno, ¿sí? Bajo una cierta temperatura y precisamente es para secar y evaporar pues toda esta humedad. Entonces la parte es de que todo el contenido de humedad que tenga esta pieza pues tienda a ser cero y que esté completamente pues en estado seco, ¿no? Entonces aquí se pesa en una balanza o en algo para determinar precisamente cuánto el peso que tiene esta pieza y ya una vez que se pesa, pues se registra. Entonces aquí, por ejemplo, no sé, supongamos la pieza uno tiene un cierto peso en kilogramos, ¿no? O en gramos o en en las unidades que que querramos trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, pues lo más normal es de que como podemos expresarlo en kilogramos o en gramos, ¿sí? Y y ya luego, pues aquí tenemos un cierto valor. Supongamos que, no sé, tenemos 1.83 kilogramos, ¿no? Supongamos que pesa esta pieza ya justamente cuando le quitamos toda esta parte de humedad o tratamos de quitarla todo. Luego la dejamos pues en un contenedor donde tenga precisamente agua, este líquido, y ahí la dejamos 24 horas. Después retiramos esta pieza de ahí, la limpiamos superficialmente y lo que hace es es pesar nuevamente esta pieza y pues evidentemente como va a estar saturada de agua o va a tener contenido de humedad en agua, pues va a ser mayor el peso que tenga precisamente a esto, ¿no? Supongamos que pesa, no sé, eh, 2.05 kilogramos, ¿de acuerdo? Es un ejemplo, ¿no? O sea, no nada más para dar una idea. La idea es de que pesa más. ¿Por qué? Pues porque va a tener pues mayor nivel eh, de concentración en sus vacíos por pues, este líquido, ¿no? Y la otra es ya cuando podemos obtener una relación de estas dos, de supongamos 2.05 que obtuvimos dividido entre 1.83 y eso si lo hacemos, déjenme, déjenme ver dónde está mi calculadora, permítanme un momento. 2.05 entre 1.83 nos da de 1.12, ¿sí? 1.12, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo relevante o lo importante? Entonces, aquí, ¿cómo se mediría este porcentaje de humedad? ¿Sí? O qué tanto absorbió con respecto al estado seco. Pues precisamente lo que por ejemplo, el uno completo, la unidad, pues representa esta parte, ¿sí? Y el exceso, por ejemplo, este punto 12, representa a este contenido de humedad. Entonces, pues si nosotros, pues restamos aquí 1 y lo multiplicamos por 100, ¿sí? Pues nos va a dar precisamente un 12%. Este es el 12% de absorción total en 24 horas y así se obtiene. Entonces, ya la norma, estas que les comento, 0.36 y 404, te dicen este, un porcentaje máximo, pues permitido para piezas de arcilla, piezas de concreto, ¿no? Entonces no debemos de pasar precisamente este porcentaje máximo, porque ya vimos que si estos porcentajes tienden a, pues, a ser mayores, si estos porcentajes tienden a ser mayores, pues ya vimos que está relacionado a, pues una absorción
pues mayor de la pieza, ¿no? No, y de hecho así se trabaja mejor con, hasta para escribir es como más, tiene mayor fluidez esta parte. Entonces, esta sería lo correspondiente a cómo obtener esto, ¿no? Y pues esto también es común cuando se hacen, eh, se llevan las piezas al laboratorio y aparte que se te entregan esta resistencia, la compresión de la pieza, ¿sí? Te entregan este valor. También más adelante vamos a ver la resistencia a compresión de un murete de mampostería. Esto también te lo entregan. De hecho, para diseño eh, y para justamente ya cuando diseñemos muros ante acciones verticales, ¿sí? Por compresión, esto es lo que rige, ¿no? Realmente está F', y pues para cuando veamos la resistencia cortante del muro, el V, esto también te lo entregan y em, pues también esto es para corte, ¿no? Para corte del muro. También te pueden entregar precisamente estos niveles de absorción que tienen estas piezas. También te pueden entregar lo relacionado al peso volumétrico, peso por unidad de volumen. Ya vimos que la norma sí nos da como una tabla de los pesos volumétricos mínimos que deben de tener las piezas, ¿no? Entonces debemos de cumplir también con pesos volumétricos. ¿Y qué es lo que hacemos? Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí lo que se hace para hacer esto, eh, déjenme, déjenme cambiar de color. Tenemos una pieza, ¿sí? Vamos a suponer que es simétrica en todas sus direcciones, en todas sus dimensiones también. Y bueno, aquí tenemos pues la longitud de la pieza. Aquí tenemos eh, el espesor de la pieza. Y bueno, de hecho, para que se vea la otra dimensión. Pues lo podemos hacer como tridimensional o tratar de hacer como tridimensional, ¿no? Y pues aquí, bueno, aquí ya correspondería a la altura de la pieza más bien y el espesor pues sería este espesor. La altura, entonces vamos a corregir esta parte. Aquí sería la altura de la pieza y pues esta dimensión que está por aquí pues correspondería al espesor, ¿no? Ya vimos que pues bueno, aquí cuando las piezas son de carácter artesanal es más probable que esta variación en sus caras, ¿sí? De las longitudes, por ejemplo, aquí se mide esta longitud, esta longitud, esta longitud, esta longitud, y si hay mucha variación entre todo esto, lo común es suponer por ejemplo, en esta parte intermedia, de aquí medimos estas dimensiones, ¿no? ¿Sí? Que serían como estas zonas para nosotros determinar estas dimensiones geométricas de la pieza. ¿De acuerdo? Obviamente, con estas dimensiones, pues yo puedo calcular un volumen de la pieza. ¿Sí? Y pues no es más que, pues, bueno, ser volumen de la pieza, no es más que este largo por este espesor, pues por esta altura. Y esto me da pues unidades cúbicas, ¿no? Las unidades que yo tenga, centímetros, metros, lo que ustedes gusten, pulgadas, como deseen trabajar. Pero la idea es de que te dan un volumen de la pieza. Entonces, que el peso por unidad de volumen precisamente es también, nosotros tenemos y aquí se saca como si nosotros examinamos por ejemplo, en el ejemplo anterior que vimos que teníamos 30 piezas, podemos sacar un promedio, un volumen promedio, por ejemplo, que nos represente a
pues a estas 30 piezas que nosotros ensayamos para tener como un solo valor y no tener 30, ¿de acuerdo? Que sea como un promedio, una media. Y para el peso, para el peso de la pieza, pues también podemos pesar con una balanza, este, pues todas estas piezas, estas 30 piezas y obtener una media en peso. Entonces, precisamente, este peso volumétrico, por ejemplo, puede ser por gamma, que es igual, pues, a este peso sobre el volumen de la pieza. ¿De acuerdo? Y esto nos da, por ejemplo, kilogramos por metro cúbico, las unidades. Entonces, así se obtiene esta parte. También no quiero hacer un ejemplo de porque no es ya tan difícil. Supongamos que aquí nosotros le podemos dar una dimensión. Supongamos que queremos el tabique de arcilla de barro rojo recocido en una dimensión ya, por ejemplo, promedio que quiero calcular este peso volumétrico. También un ejemplo, a suponer que tiene una dimensión de 6, 12, 24, ¿no? Que sí es como, o 7, 14, 28, que son dimensiones como estándares para todas estas piezas. Entonces, si tiene, por ejemplo, 7 por 14 por 28, obviamente la 28 es la longitud, 14 es el espesor y 7 es la altura de la pieza, ¿no? Este, y vamos a suponer que pues ya esto, si estamos trabajando en centímetros, lo multiplicamos, son 7 por 14 por 28, ¿sí? Nos da 2744 pues centímetros cúbicos, ¿no? 2700, o bueno, o sea, nos da este resultado, pero para que se vea un poco más representativo, vamos a trabajarlo en metros. Entonces esto sería 0.07 por 0.14 por 0.28, ¿no? Entonces sería 0.07 por 0.14 por 0.28 y nos daría 0.0074, no, perdón, aquí así, 27, 4, vamos a dejarlo en 27 metros cúbicos, ¿de acuerdo? Y no sé, pesamos también un peso promedio de todas estas piezas y nos dio de 2 kilos, vamos a suponer. Entonces el peso promedio es de 2 kilos, ¿sí? Entonces, si nosotros dividimos 2 entre 0.0027, nos da 740.74, ¿sí? Kilogramos sobre metro cúbico. ¿De acuerdo? Y ya, obtenemos, este es un peso volumétrico de este material, supongamos, ¿no? Esto que obtuvimos por aquí. Esto que obtuvimos por aquí. Ahora nos vamos a nuestra tabla. Vamos a buscarla, creo que se los había puesto. No se los puse en estas diapositivas, pero nos podemos ir a la norma. Y pues dijimos que para un tabique un tabique macizo de arcilla artesanal que estamos analizando, debe de pesar debe tener un peso volumétrico por lo menos de 1300. ¿Dónde está? Entonces, pues esto es menor a 1300. Y pues aquí, por ejemplo, no cumple. ¿De acuerdo? Entonces,
También la idea es de que lo que es am, las propiedades mecánicas, que es resistencia a compresión, resistencia a corte de la pieza y la mampostería, y las propiedades índice, o físicas, que tienen las piezas de mampostería, pues deben de cumplirse, ¿no? Entonces, tanto todas estas de la parte de la resistencia mínima de la resistencia mecánica deben de cumplir, como estas también deben de cumplir. Claro, para cuestión de resistencia, pues las que rigen, pues son estas propiedades mecánicas, ¿no? Obviamente. Pero también para tener un buen comportamiento y que también este comportamiento mecánico pues sea adecuado y se trate de transmitir lo más correctamente posible, pues también es, tiene o es bueno que cumpla todo esto, ¿no? Estas propiedades índice pues son todo esto, este peso volumétrico, estas absorciones que tiene la pieza, este, estas tolerancias dimensionales que puede tener, todo esto pues viene relacionado con la parte física y pues geométrica que tienen las piezas, ¿no? Y ya con respecto a la parte como tal de su comportamiento mecánico, en cuestión de resistencia, pues aquí sí pues intervienen las propiedades mecánicas. O también ya en sintetizando pues estas dos, pues también es común que lo interprete como propiedades físico-mecánicas, ¿no? Físico-mecánicas de las piezas. Y es todo esto que estamos platicando. Entonces, son ejemplos, por eso les digo que son como muy rápidos, no es tan difícil de obtener todo esto, porque ya ven que en realidad nada más es una relación, esta es una relación para obtener el peso volumétrico, obtener un volumen promedio que nos relaciona todas las piezas. Si solamente tenemos una, pues con una y es basta y todo, y obtenemos el volumen, lo pesamos y ya. También este peso, este suele, por ejemplo, estar no en la parte seca, como por ejemplo aquí, que queríamos ver cuánto porcentaje correspondiente a un estado totalmente seco. Aquí, sí puede también estar, pues, con un nivel de humedad ambiente, ¿no? Entonces, puede tener, inclusive en esta parte interna, eh, cantidades de humedad o líquido en la parte de sus poros de esta pieza y lo pesamos. Con respecto a eso, obtenemos precisamente, eh, porque si no sería un poquito más drástico, ¿no? Ya vimos que si aparte lo secamos, pues este peso pues va a tender a disminuir porque le vamos a extraer precisamente este peso adicional que es pues, por el agua. Pero no, entonces en esta parte pues sí es permitido que no se someta como tal al horno para evaporar toda esta humedad y obtener este peso volumétrico. Ya en la parte de absorción, ahí sí, para ver precisamente iguales, aquí es una relación entre la parte pues saturada, entre la parte que ya mojada de la pieza y la parte seca y precisamente pues vemos aquí obtenemos esta relación o este porcentaje de absorción, ¿no? Que tuvo en un determinado tiempo. Em, entonces, hasta aquí, esto es lo único que me faltaba de ver de piezas. Les vuelvo a repetir, no lo dice como tal la normativa, pero bueno, o sea, sí lo dice implícitamente, lo dice en esto, ¿no? Dice que debe de cumplir con las NMX 404 y 036. Entonces, si leen estas normas, ahí va a venir precisamente todo esto, pesos volumétricos, va a venir todo esto que vimos de la clasificación de las piezas, de si es hueco, maciza y de estos espesores de las paredes interiores y exteriores. Van a venir
y esta resistencia a compresión. Entonces hasta aquí llegamos, ¿no? Ahora lo que sigue, ya en el próximo capítulo, vamos a hablar cementantes, ¿sí? Cementantes y también si ven, aquí hace lo mismo, de forma explícita, ya nos manda otras normativas. Dice que para si vamos a elaborar concreto o mortero y deben emplear, eso sí, cemento hidráulico o cemento Portland debe de contener, cuando veamos más adelante dosificaciones recomendadas, cuánto es lo que se le debe de incorporar de cemento Portland, o sea, cemento hidráulico, y pues todos estos deben de cumplir con esta norma, ¿no? 414. Y nuevamente, todo esto viene por control de calidad. Cemento de albañilería para morteros, lo relacionado aquí a morteros. Y esta normativa, la 003 para la cal. ¿De acuerdo? Este, Vamos a hablar un poquito más. De hecho, esta parte de los cementantes en el siguiente capítulo lo vamos a abordar rápido. Vamos a abordar rápido estas tres. Igual también lo de la parte de agregados, ya ven que debe de cumplir con esta norma, porque como no nos estamos metiendo directamente a estas normativas alternativas para nuevamente control de calidad, puedes hacer referencia a 111.11, ¿no? Y igual el agua para el mezclado. Ya cuando pasa a los morteros, aquí sí nos detenemos un poquito y pues es un elemento también fundamental, porque pues ya ven que en un muro de mampostería, pues en realidad son estos dos principales componentes, ¿no? Son estas piezas adheridas con un mortero, ¿sí? Entonces, pues ahí sí le hace más, y aquí sí calculamos nuevamente una resistencia a compresión del mortero. Ya más adelante, pues van a ver algo curioso, que es muy similar a lo que hicimos en las piezas en estas piezas para utilizarlas con fin estructural y pues vamos a dar un buen avance con respecto a lo que dice la norma, ¿no? Entonces, no me alargo más. ¿Cuánto lleva? 47 minutos. Entonces, hasta aquí voy a dejar este video. Y pues si les gustó, pueden regalarme un like, será de gran ayuda. Si tienen alguna duda o comentario, pueden hacérmelo saber y con mucho gusto y a la brevedad que me sea posible les respondo. Y también, si gustan suscribirse, pues también sería de muchísima ayuda para el canal, para pues que todo este contenido pues llegue a más personas, ¿no? Pues nuevamente, siempre lo repito, esa es la finalidad de todo esto, de todo este material que estoy actualizando y subiendo constantemente, o trato de hacerlo lo más seguido posible, para que pues tengan acceso a todo esto. A veces, pues, estas normas no nos dicen como tal todo esto, pero es bueno empezar a analizarlo y para tratar de entender un poquito mejor qué es lo que nos quiere decir, ¿no? Y pues muchas gracias, que tengan una excelente noche y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta la próxima.